Señoras y señores, muy buenas tardes. La Pontificia Universidad Católica del Perú celebra con especial beneplácito el presente acto académico en el que se entregará formal y solemnemente al renombrado doctor Andrea Riccardi las insignias que lo distinguirán en adelante como doctor honoris causa de nuestra Casa de Estudios. En reconocimiento por su valioso aporte a los estudios sobre la Iglesia Católica en el mundo contemporáneo, y por su contribución a las relaciones ecuménicas internacionales y a la comprensión y la paz entre los pueblos, las religiones y las culturas. Antes de continuar, cedo la palabra a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, y profesor del Departamento Académico de Teología de nuestra universidad, para que nos dé las palabras de bienvenida. Queridos amigos, especialmente Andrea, te agradecemos por haber permitido que a ti que has trabajado tanto por la paz, por la Iglesia, como laico, puedas recibir la mejor, como se dice en italiano, onorificenza de questa casa di studio. Quería decirte que al haber hecho esta elección como universidad en el Departamento de Teología, aprobada por todos nosotros, queremos expresarte nuestra cercanía a todo el camino que han hecho ustedes desde hace muchos años. Tuve oportunidad de estar en Roma cuando ustedes recibieron la visita de Juan Pablo II y en el camino vio la iglesita de San Egidio y dijo: esto está lleno de jóvenes, ¿no? Y entró inclusive y se sorprendió. Salió, se fue a Trastevere, a la iglesia de Santa María, celebró y después nombró a Vincenzo Paglia como párroco y ustedes tuvieron un lugar más amplio para reunirse y hemos estado luego en la iglesita ya compartiendo juntos muchas veces. Quisiera simplemente decir que en un momento muy difícil de nuestra historia, que fue en 1968, ustedes tuvieron el coraje de pensar que en primer lugar estaban los pobres y que las opciones que hacíamos en esos años los jóvenes de esa época tenían que transferirse fundamentalmente a lo principal de nuestra iglesia, que es el anuncio del Evangelio. Y se propusieron ir por el camino de la paz y de la esperanza para la humanidad. Por eso estamos muy felices porque tenemos la misma intuición en esos años. El padre Gutiérrez, que nos asistió en la teología aquí en la universidad como profesor y en la iglesia peruana, supo encuadrar las cosas en el centro del Evangelio, en Jesucristo crucificado, flagelado, herido y simultáneamente resucitado. Y por eso hoy día tenemos la alegría de que ustedes están resucitando al mundo con la paz, con esa diplomacia especial que tienen. Es una gran alegría y un gran honor para todos nosotros que tú puedas recibir nuestra medalla e incorporarte como profesor de esa comunidad universitaria, como otros grandes también. Muchas gracias. Procedo enseguida, con la anuencia del rector, a la lectura de la resolución de Consejo Universitario que confiere la distinción. Resolución de Consejo Universitario número 019-2023. El Consejo Universitario. Vista la propuesta de nombramiento del profesor Andrea Riccardi como doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, elevada por el jefe del Departamento Académico de Teología a iniciativa del Consejo de dicha unidad académica. Considerando que Andrea Riccardi, licenciado en Derecho por la Università degli Studi di Roma La Sapienza, es un académico italiano de notable trayectoria por sus estudios sobre la Iglesia en las épocas moderna y contemporánea, y también del fenómeno religioso en su conjunto. Que el profesor Riccardi ha dedicado su labor de investigador a diversos temas del ámbito religioso católico, tales como la historia de la Iglesia, el diálogo interreligioso
el análisis actual del contexto eclesial, espiritualidad y cristianismo, que aparte del ámbito académico, pero en consonancia con su inquietud cristiana y humanista, el profesor Riccardi ha sido fundador de la comunidad de San Egidio, institución que, por sus esfuerzos centrados en la oración, la escucha del Evangelio, la atención a los más pobres, el ecumenismo y el trabajo por la paz, ha alcanzado gran reconocimiento internacional. Que, en particular, es relevante el trabajo del profesor Riccardi por medio de la comunidad de San Egidio, como mediador y promotor de la restauración de la paz en países afectados por conflictos internos en África, América y Europa. Que, asimismo, el profesor Riccardi destaca por su colaboración con el actual proyecto sinodal de la Iglesia Evangelizadora y en salida misionera a las periferias existenciales del mundo entero, propiciada en la actualidad por el Papa Francisco. En uso de las atribuciones que le confiere el inciso F del artículo 83 del Estatuto de la Universidad, resuelve nombrar doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú al doctor Andrea Riccardi, en reconocimiento por su valioso aporte a los estudios sobre la Iglesia Católica en el mundo contemporáneo y por su contribución a las relaciones ecuménicas internacionales y a la comprensión y la paz entre los pueblos, las religiones y las culturas. Regístrese, comuníquese y archívese. Lima, 8 de febrero del 2023. A continuación, cedo la palabra al reverendo padre Edmundo Alarcón Caro, profesor principal y jefe del Departamento Académico de Teología. Señor rector, doctor Carlos Garatea Grau, señores vicerrectores, Monseñor Carlos Castillo, Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico, amigos, amigas, personas de San Egidio que han venido incluso de Italia, damas y caballeros. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este acto de investidura como doctor honoris causa del doctor Andrea Riccardi, historiador italiano, académico, político, activista y fundador de la comunidad de San Egidio en 1968, hace 55 años. En aquel momento, Andrea Riccardi, junto con otros jóvenes y con la parresía del espíritu, se aventuraron hacia las periferias de la ciudad eterna en Roma para buscar la forma de ayudar a los migrantes. Me contaba uno de los miembros que llegaban de diferentes partes de Italia y hablaban el dialecto, eran marginados en Roma, se burlaban. Por ahí empezó, con sus hijos, los niños más desfavorecidos, estos jóvenes, no llegaban ni a 20 años, Andrea Riccardi y sus compañeros. Primero con reforzamiento escolar, clases de repaso, luego con la cercanía a las familias. El encuentro con la realidad fue el combustible para ampliar su mirada a las diferentes realidades de exclusión que se vive en el mundo. Algo estaba muy claro a partir de ese momento. Hay que hacerse amigo de los pobres para ayudarlos. En la comunidad se deben confundir el que ayuda y el que es ayudado. Todos nos ayudamos. Primera convicción. A partir de esa experiencia se fundó la comunidad de San Egidio. Un punto clave era que todo parte de la oración. Hay que escuchar a Dios. Hay que escucharlo con mucha atención en la historia y en la Biblia. Sin esa escucha no sabremos qué nos pide Dios. El año 1992 es un año muy importante para la comunidad de San Egidio, con Andrea Riccardi a la cabeza, porque después de ser mediadores en la guerra interna de Mozambique y conseguir el acuerdo de paz en ese país, después de 17 años de guerra civil, cientos de miles de muertos, 5 millones de desplazados, la comunidad entendió muy claramente que si trabajas por los pobres, trabajas por la paz. Y es que cuando los males de la sociedad se curan, se trabaja por la paz.
Hoy la comunidad de San Egidio se encuentra en más de 70 países, tiene más de 50.000 miembros en todo el mundo, entre ellos el nuestro. En Lima están a cargo de la parroquia de San Lázaro y hacen una hermosa labor con los más pobres del lugar. Y también están en nuestra universidad desde 2019. A través del CAPU contamos con una comunidad de San Egidio entre nosotros. Estamos felices de contar con ellos porque son un signo de la cercanía del amor de Dios en la universidad y en la sociedad. Les comento brevemente todo el bien que hacen estos jóvenes de San Egidio. Todos los jueves por la tarde en el CAPU se reúnen para orar por la paz. Cada viernes salen a las periferias existenciales de la ciudad. No van muy lejos. Se quedan aquí a la vuelta, en la esquina de la Plaza San Miguel, para acercarse a los que trabajan en la calle o duermen en la calle. Y son un signo del amor de Dios porque les dan una merienda, conversan con ellos, se hacen amigos de los invisibles de la sociedad. Hace poco, el día miércoles, llevaron una torta y celebraron el cumpleaños de don Abraham, un hombre con una pierna lisiada, amputada, y que vende caramelos en la puerta de uno de los negocios. Cumplía 60 años. Emocionado hasta las lágrimas, decía: nunca nadie me ha cantado un cumpleaños en el día de mi onomástico. Todos los sábados van a un barrio popular de San Miguel y en el parque hacen su escuela de la paz con los niños. En realidad tratan de cultivar la amistad a través de cantos, juegos, reforzamiento escolar. Esta maravillosa actividad de solidaridad, cercanía, amistad con el pobre que realiza la comunidad de San Egidio en diferentes lugares de Lima también, colegios, es solo una muestra de todo el bien que pueden hacer. En efecto, en palabras de Riccardi, lo cito, dice así: preguntémonos, ¿cómo amar más? ¿Cómo hacer más? No debemos tener miedo a cambiar. A partir de las pequeñas cosas se pueden escribir páginas de historia. Y esto nos lo enseñan los grandes santos de la caridad. A través de la comunidad de San Egidio he podido conocer la talla de su fundador, si bien debo confesar que no he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente hasta ahora. Sin embargo, debo decir que sí conozco su formidable obra. Lo he descubierto gracias a su camino de excelencia en la academia, a través de sus múltiples libros, sus iniciativas y acciones en favor de la paz, pero sobre todo por la gran obra que significa la comunidad de San Egidio y la grandiosa actividad que realizan en todo el mundo a favor de los más olvidados de nuestra sociedad. Hoy la comunidad de San Egidio realiza su labor ahí donde las personas están en situación precaria, desposeídas y abandonadas en la sociedad. Los pobres, los ancianos, los niños, los migrantes, los gitanos, los discapacitados, las personas sin hogar y en situación de calle, los presos en la cárcel, la paz, la ecosolidaridad, los jóvenes por la paz. Esta esencial preocupación por los más pobres del doctor Riccardi está enraizada en su fe y en su cercanía a Jesús, porque entendió las exigencias del Evangelio y las asumió con radicalidad y exigencias propias de la juventud. Por eso es un aspecto fundamental la oración, porque es ahí donde se retoma la fuerza esencial para hacer este camino de cercanía con los descartados de nuestro tiempo. Hoy por hoy podemos decir que Andrea Riccardi es un profeta de la esperanza. De otro modo, esta magnífica obra que empezó se habría diluido en el mar de las buenas intenciones. Y es que en sus palabras, tener esperanza no quiere decir poseer una visión lúcida de cómo será el mañana. La esperanza profunda viene de la convicción de que la familia de los hombres y de los pueblos no ha sido abandonado por un amor mayor. Por eso considero que Andrea Riccardi es un constructor y artesano de un mundo siempre abierto hacia el otro. Y esto es especialmente significativo en un tiempo como el nuestro, donde el otro es visto con desconfianza, sea por su raza, color de piel, situación económica o por cuestiones ideológicas. Es evidente que aquella semilla sembrada en 1968 dio fruto abundante. Sigue sembrándose cada día en cualquier rincón del mundo. Por eso nos encontramos aquí para celebrar y reconocer su significativa trayectoria.
su contribución y cercanía con los desposeídos de este mundo, su infatigable trabajo en favor de la paz, su destacada presencia en la comunidad internacional. Gracias, doctor Riccardi, por su contribución en la construcción de un mundo mejor, de un mundo más humano, más cercano y sobre todo más cristiano. Muchas gracias. Escuchemos enseguida las palabras de la doctora Silvana Vargas, profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales y directora de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de nuestra universidad. Muy buenas noches con todos y todas. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, excelentísimo Monseñor Paolo Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú, excelentísimo señor Giancarlo Curcio, embajador de Italia, doctor Paolo Tonini, primer secretario de Embajada de Italia, también presente hoy aquí, y en la mesa al doctor Andrea Riccardi, a nuestro rector Carlos Garatea y a las autoridades y colegas que nos acompañan. También saludamos a todas las compañeras y compañeros de la comunidad de Sant'Egidio que están hoy aquí, para quienes pido un fuerte voto de aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Yo me siento particularmente contenta y emocionada por ser parte de esta mesa de reconocimiento al doctor Andrea Riccardi, a través de quien conocí una serie de temas que además nuestra comunidad ha venido trabajando y a quienes voy a mencionar en un momento, ¿no? Por el tipo de trabajo que tenemos hoy aquí. Creo además que la audiencia que nos acompaña hoy es el vivo testimonio de esa obra, esa obra de vida, de esa trayectoria del doctor Riccardi a lo largo de todo este tiempo. Y quiero hacer mi breve comentario desde el lugar que me toca, ¿no? El lugar desde la Dirección de Responsabilidad Social de la Universidad Católica. Y nosotros, doctor Riccardi, acá en la Universidad Católica entendemos la responsabilidad social en tanto la expresión del compromiso ético de la universidad con los enormes y aún dolorosos retos del desarrollo humano sostenible, no solamente en la comunidad universitaria, en nuestro entorno inmediato, en el país y en general en la región y el mundo, por supuesto. Entendemos además que la responsabilidad social es transversal a la formación, a la investigación, a la vinculación con el entorno y a la propia gestión universitaria, es decir, abarca todos los campos de la vida que aquí compartimos. En esa línea, la apuesta final de esta responsabilidad social es que seamos capaces de desplegar la capacidad que tiene la universidad de hacerse cargo y constituirse, atendiendo al llamado de Francisco, en una universidad realmente en salida. ¿Y qué es esto de una universidad en salida? Parafraseo brevemente una de las secciones más notables de Evangelii Gaudium, aludiendo a que esta universidad en salida es aquella que sabe adelantarse, aquella que toma la iniciativa sin miedo, sale al encuentro, busca a los lejanos y llega a esos cruces de caminos para invitar a los excluidos, es decir, de quienes habitan las periferias. Y es en torno a esa noción de periferias que quería centrar la segunda breve parte de mi comentario. Es precisamente desde allí, doctor Riccardi, donde nos aproximamos a su trabajo. Usted en el año 2017 publica su obra Periferias, crisis y novedades para la Iglesia, a propósito justamente del llamado que el Papa Francisco hace de salir justamente al encuentro de esas periferias. Y usted, toma una cita, revela hace unos años que escribió ese libro con rabia, pero también con convicción, porque usted consideraba que cuando el Papa Francisco habló ya desde el cónclave de las periferias, vio que su discurso no estaba siendo tomado suficientemente en serio, y usted se repetía la necesidad de abordar esta apuesta no solamente como un mandato, sino por convicción. Y decía usted, nuestra sociedad es una fábrica de periferias continuas. Ninguno de nosotros tiene la garantía de estar en el centro, porque llegamos a la tercera edad, porque nos quedamos sin trabajo, porque caemos en pobreza, porque enfrentamos una enfermedad. Y usted comentaba de esa importancia de lo que implicaba hacerse cargo
hacerse cargo desde el rol que tuviéramos de aquellos que habitan las periferias para poderlos aproximar permanente y sin descanso a ser parte de ese centro. ¿Qué aprendemos de estas lecciones, doctor Riccardi? Desde esa frustración que compartimos con usted y desde la enorme inspiración que esto genera para la vida universitaria acá en la Universidad Católica, le agradecemos por poner en el centro a quienes experimentan esas privaciones, quienes aún hoy habitan esas periferias, no solamente a través de sus escritos, de su trabajo académico, sino desde su experiencia de vida, que es la que finalmente nos inspira, y a través, por supuesto, de la Fundación de la Comunidad de San Egidio, que es por donde inicié esta pequeña intervención, y a quienes tuve el privilegio de conocer hace unos meses a través de la persona de Gabriel, que nos acompaña hoy aquí, joven líder, audaz, crítico y sobre todo militante de una apuesta justamente de vinculación con los pobres. Vamos a darle un honoris causa a Gabriel. Gracias Gabriel por tu vocación de servicio, por inspirarnos la necesidad de seguir trabajando justamente en diálogo con esas periferias y reiterar desde el rol que nos toca ese trabajo que tenemos que continuar. Quiero concluir agradeciendo al doctor Riccardi básicamente a través de 3 grandes líneas. Primero, por dar voz a quienes no la tienen, a través de un compromiso que ha implicado generar retadoramente, hay que decirlo, espacios de diálogo interreligioso para reencontrarnos desde aquello que tenemos en común y sin enfatizar con tanta obstinación lo que nos diferencia. Esa lección nos deja el tener que seguir vinculándonos desde lo que tenemos, como digo, en común. En segundo lugar, gracias también por acoger a quienes no tienen oportunidades, a las víctimas del VIH-Sida, a las personas que experimentan hambre, a quienes son víctimas de la guerra, de Ucrania a Malawi, de Malawi a Haití. Su trabajo es un testimonio de ese compromiso de aproximarse a esas periferias, afrontando el hambre como el gran inhibidor de derechos humanos y que nos comprometen hoy a todos y a todas como sociedad. Y en tercer lugar, agradecer también su capacidad para inspirar desde el ejercicio de la ética ciudadana, particularmente a los jóvenes que nos acompañan y que nos interpelan permanentemente desde sus preguntas, desde sus búsquedas y desde su trabajo permanente, como relataba el padre Edmundo Alarcón hace un momento, en los entornos más inmediatos. Gracias por permitirnos, además, trascender nuestros propios marcos de referencia, reiterarnos que no podemos actuar desde el miedo y que debemos, a pesar de todo, apostar siempre por los espacios colectivos. Gracias una vez más, doctor Riccardi, por jugársela, como decimos aquí, por esas periferias que hoy más que nunca están expectantes y que requieren de la universidad un compromiso decidido, activo, permanente, para retornar nuestras reflexiones y prácticas a lo que es realmente esencial, que es hacernos cargo. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al magíster Juan Miguel Espinosa Portocarrero, profesor asociado del Departamento Académico de Teología, quien nos ofrecerá el discurso de orden en homenaje al doctor Andrea Riccardi. Muy buenas noches a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, profesor principal del Departamento de Teología, a excelentísimo Monseñor Paolo Gualtieri, nuncio apostólico de su santidad en el Perú, al excelentísimo señor Giancarlo Curzio, embajador de Italia, al doctor Paolo Tonino, primer secretario de la Embajada de Italia, al doctor Andrea Riccardi, nuestro homenajeado, a nuestro querido rector, Carlos Garatea, al doctor Edmundo Alarcón, jefe del Departamento de Teología, la doctora Silvana Vargas, directora académica de Responsabilidad Social, al doctor Roberto Reynoso, secretario general, veo al vicerrector administrativo también y a
el doctor Roca, director académico de Relaciones con la Iglesia. No creo exagerar cuando digo que es un verdadero privilegio para la Pontificia Universidad Católica del Perú incorporar al profesor Andrea Riccardi a nuestra comunidad universitaria como doctor honoris causa. Y de hecho ha sido una gran hazaña poder intentar resumir en breve pues, una trayectoria tan amplia y tan fecunda. Varias de las cosas ya han sido anticipadas por quienes me han precedido el uso de la palabra, pero en todo caso lo que yo quisiera resaltar es un poco qué nos une a el doctor Riccardi, a la comunidad de San Egidio y a esta Universidad Católica del Perú. El profesor Riccardi es un prestigioso historiador del pensamiento humanístico contemporáneo y de las religiones, que ha ejercido la docencia en la Università degli Studi Roma III, así como en la Universidad de Bari y en la Sapienza de Roma. Las investigaciones de Andrea Riccardi sobre la historia del catolicismo en el mundo contemporáneo exploran las interconexiones con la sociedad, el pensamiento y la política del siglo XX. Su método integra el análisis riguroso de las fuentes, la empatía histórica y la sensibilidad eclesial, cuidándose de no emplear categorías simplificadoras y siendo crítico de interpretaciones ideológicas o formuladas solo desde un lado de la historia. Como ejemplos de su buen oficio de historiador, se puede mencionar su minuciosa biografía del Papa Juan Pablo II y su reciente libro sobre la relación del Papa Pío XII con el nazismo, que se basa en documentación inédita del Archivo Apostólico Vaticano. Su voz es además reconocida en la escena académica internacional como intelectual y como político, al punto que sus libros se han traducido del italiano al español, el inglés, el francés, el portugués y otras lenguas que escapan a mi radar. En reconocimiento a sus méritos académicos y su labor de promoción de una cultura de paz en el mundo, Riccardi ha recibido grados honoríficos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, de las universidades de Georgetown y Notre Dame en los Estados Unidos, de la Universidad de Augsburgo en Alemania, entre muchas otras instituciones de educación superior católicas y seculares. Estos y muchos otros méritos académicos hacen de nuestro homenajeado uno de los intelectuales vivos más lúcidos del catolicismo contemporáneo. Sus decenas de libros expresan, además de rigor intelectual y prosa cautivante, una sabiduría para anunciar el modo de proceder de Jesús, el Cristo, en los lenguajes de la cultura contemporánea. Al leer sus escritos, uno saborea una vida espiritual enraizada en el Evangelio. Es imposible no darse cuenta de que la fe es la fuente y el motor de su trabajo intelectual y aquella fuerza que le da perspectiva crítica y sapiencial para interpretar estos tiempos de incertidumbre en que vivimos. Esta vocación del doctor Riccardi como intelectual católico se comprende cabalmente desde el espíritu que el Concilio Vaticano II quiso inyectarle a la Iglesia Católica Global desde hace 60 años. En palabras de nuestro homenajeado, el concilio fue un acontecimiento histórico que ha ayudado al cristianismo a estar presente en los nuevos escenarios del mundo, en tanto estableció las bases teológicas para una nueva misión en un tiempo que tiene unas características totalmente nuevas respecto al pasado. El doctor Riccardi, quien tuvo la gracia de ser un joven universitario cuando recién había ocurrido el Vaticano II, allá por los años 1960 del siglo XX, ha encarnado en su discipulado cristiano y su labor intelectual el modelo de la Iglesia propuesto por el concilio. En primer lugar, sus escritos expresan una vocación al diálogo amical, respetuoso y constructivo entre la tradición cristiana, el pensamiento contemporáneo y la sabiduría de las religiones del mundo. En segundo lugar, el pensamiento del doctor Riccardi coloca en el centro a los descartados y los olvidados de nuestro mundo, como ha recordado la doctora Vargas. Por lo que, uniéndose al clamor de los pobres de la tierra, Riccardi reflexiona sobre la urgencia de construir el desarrollo humano integral, la paz con justicia social y la fraternidad abierta que tiende puentes de vida en vez de construir muros de muerte. En la identificación con el Vaticano II,
y su llamado a ser iglesia dialogante y servidora, hay una primera sintonía entre el quehacer de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el doctor Riccardi, que bien justifica este reconocimiento de parte de nuestra institución. Sin embargo, aparte de lo que compartimos con Andrea Riccardi, hay mucho de lo que podemos aprender de él. El doctor Riccardi es un lúcido intérprete de la cultura contemporánea que analiza las tendencias político-culturales emergentes desde una perspectiva histórica, logrando capturar los significados polisémicos de los cambios en marcha. Por un lado, sus escritos nos hacen conscientes de las sombras y las heridas en un mundo globalizado, donde la economía y la política sin rostro humano parecen reinar sin límites y estar de espaldas a quienes sufren por los males de la pobreza, la guerra, las migraciones forzadas y tantas desigualdades y violencias. Sin embargo, el realismo de Riccardi no renuncia a leer los signos de los tiempos en clave esperanzadora. Sus ensayos proponen una visión de que es posible activar procesos de humanización integral. La narrativa esperanzadora de Riccardi no se basa tan solo en ideas, sino que como buen historiador cuenta las historias de líderes políticos, sociales y religiosos, y de comunidades de carne y hueso, cuyas vidas inspiran y convocan a la solidaridad universal. El futuro del cristianismo en el tercer milenio es una de las interrogantes que el doctor Riccardi ha explorado con abnegación y audacia creativa. Indudablemente, somos testigos de un cambio cultural sin precedentes, donde las identidades y los valores se redefinen constantemente, no pocas veces afirmando la exploración del yo como principal inquietud existencial y las preferencias personales como fuente definitiva de verdad. Como consecuencia, en las grandes urbes del mundo globalizado se propaga una actitud de desencantamiento, desconfianza o indiferencia hacia las religiones históricas y emergen nuevas propuestas espirituales de carácter menos institucional. La Iglesia Católica es zarandeada por estos cambios y además por una crisis de credibilidad, por los escándalos de abusos y la desconexión entre sus preceptos y la cultura de esta época. Para el doctor Riccardi, la vigencia del cristianismo depende de que los cristianos sepamos abandonar la zona de confort y correr el riesgo de entrar en la tempestad de un mundo cambiante. La confianza en la fuerza del Evangelio ha de ser la actitud fundamental, pues como expresa el título de un libro suyo de 2003, sabemos que Dios no tiene miedo de la lejanía y de la fragilidad de los seres humanos, ni se asusta ante su capacidad de corromperse ni ante las heridas que provoca el mal en el mundo. Al contrario, en Jesús, el Verbo encarnado, el misterio de Dios ha querido ser parte de los enredos de la historia humana y esclarecer el misterio del ser humano, como dice esa bella cita de Gaudium et Spes 22. En la buena noticia de Jesús, cada generación es capaz de encontrar una fuente de agua viva para saciar su sed de trascendencia y dar sentido a sus aspiraciones más hondas. La fecundidad del mensaje juega de nuestro lado, entonces. Con todo, es innegable que el catolicismo atraviesa una crisis profunda. Al decir del teólogo argentino Carlos Chiquendans, enfrentamos el fracaso institucional del modelo teológico-cultural de la Iglesia del segundo milenio. Frente a esta situación, el doctor Riccardi exhorta a no dejarse dominar por el miedo que suscitan las nuevas transformaciones y las nuevas responsabilidades, pues el miedo conduce a la desesperación, al resentimiento, al sectarismo, al dogmatismo, que no son actitudes congruentes con el Evangelio. Hay que cuidarse también del riesgo de contentarse con sobrevivir o en añorar el pasado glorioso. Más bien, lo propio del modo de proceder cristiano es acoger la realidad tal como es, no como quisiéramos que sea, para dejarnos animar por el Espíritu de Dios, que es capaz de enseñarnos a encontrar fuerza en nuestra debilidad y curar aquello que está enfermo. En su reciente libro, La Iglesia arde, Riccardi argumenta que crisis no significa necesariamente decadencia, sino una oportunidad para abrirse al futuro. Pero como propone el Papa Francisco,
Para regenerarse, la Iglesia debe salir de sí misma para encarnarse en las periferias geográficas y existenciales del mundo. Acogiendo el llamado del Papa, Riccardi ha dedicado un libro a estudiar el tema de las periferias en el mundo globalizado y especialmente en el sur global, así como a reconocer los episodios de la historia del cristianismo, donde se ve que la presencia en las periferias no es novedad, sino parte de nuestra tradición más auténtica. Nuevamente, aparece la sintonía entre el doctor Riccardi y el espíritu de nuestra universidad. Nuestra casa de estudios aspira a ser una universidad en salida hacia las periferias de la sociedad peruana, como ha recordado Silvana Vargas. Situados allí, en las periferias, queremos escuchar a nuestros pueblos y lo que constantemente nuestro amigo Carlos Castillo nos llama a escuchar esos nuevos relatos con lo que nuestros pueblos expresan sus gozos y sus esperanzas, sus sufrimientos y sus luchas. Queremos que ese camino de escucha y encuentro nos ayude a descubrir qué significa ser una universidad católica en este tiempo incierto. Además, sabemos que como universidad católica tenemos una responsabilidad con la Iglesia peruana. Como dice el filósofo peruano Luis Bacigalupo, profesor de nuestro claustro, la naturaleza de nuestra institución es ser la inteligencia de la Iglesia. Nos toca contribuir con reflexión teológica, conocimiento académico y proyectos colaborativos para que el pueblo de Dios realice un discernimiento fecundo de las realidades socioculturales en las que realiza su misión. Con miras a que las estructuras eclesiales sean un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Por todo lo señalado, el pensamiento del doctor Riccardi es una fuente de referencia en los afanes de nuestra casa de estudios por ser universidad en salida e inteligencia de la Iglesia. Permítame agregar 2 pistas adicionales a las ya dadas. En primer lugar, Riccardi alerta de que faltan en la Iglesia y en la sociedad ideas amplias que contribuyan a ensanchar el sentido de la historia e imaginar visiones esperanzadoras del futuro. Toca a las universidades católicas a avivar el debate teológico y cultural para evitar refugiarse en la abstracción académica y más bien acoger y elaborar las intuiciones humanizadoras emergiendo en nuestro entorno y especialmente en las periferias. En segundo lugar, como expresa nuestro homenajeado en su libro Convivir, la salida al mundo implica hoy más que nunca encontrarse con el vasto pluralismo religioso, sociocultural, político. Estamos llamados a cultivar un arte de la convivencia que nos permita reconocer que todos somos distintos, pero al mismo tiempo estamos unidos por conexiones profundas. Hay un último aspecto que quiero resaltar en estas palabras de homenaje al doctor Riccardi, su relación con la comunidad de San Egidio. Y aprovecho para disculparme porque por los nervios me olvidé de saludar a los amigos y amigas de San Egidio. En 1968, Riccardi y un grupo de jóvenes universitarios de Roma fundaron esta Asociación Internacional de Laicos, de la cual el padre Edmundo ha descrito con bastante prolificidad pues, su trabajo, ¿no? A mí me interesa resaltar que San Egidio es el lugar donde el doctor Riccardi fue madurando su vocación de discípulo, en compañía de otros que querían llevar una vida basada en la primacía del Evangelio y del servicio a los últimos. Orando y caminando juntos, la familia de San Egidio descubrió el llamado del Espíritu a encarnar un amor inteligente para los que no tienen nada en las periferias de Roma y en tantas otras urbes del mundo, convirtiéndose en artesanos de justicia y fraternidad. Orando y caminando juntos, se dejaron interpelar por el drama del subdesarrollo, la guerra y tantas privaciones a la vida de los pueblos del sur global, haciéndose artesanos de la solidaridad y la paz en El Salvador y Guatemala, en Mozambique, la República Democrática del Congo, en Malawi, en Argelia y hoy en Ucrania. Orando y caminando juntos, han aprendido a tejer vínculos ecuménicos e interreligiosos de amistad y cooperación por la paz y el desarrollo humano integral. Orando y caminando juntos, han regalado a la Iglesia y al mundo intelectuales y profesionales cuyo trabajo siembra esperanza,
de que todo puede cambiar para bien. La trayectoria de Andrea Riccardi es fecunda gracias a su pertenencia a la comunidad de San Egidio. Frente a una narrativa cultural hegemónica que celebra el ideal de una libertad desvinculada o de una autonomía individual sin raíces, Riccardi nos recuerda que la verdadera grandeza personal se hace posible por la compañía de otros que nos aman por quienes somos. El autoconocimiento y el desarrollo de los talentos personales se produce en el marco de relaciones de amistad, respeto, mutuo cuidado y cooperación, donde damos y recibimos, donde nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos al darnos a los demás y al aprender de los demás. Aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, creemos que ser grande es hacer algo grande por los demás. Queremos que nuestros profesores, estudiantes y personal administrativo desarrollen sus capacidades para ponerse al servicio de la sociedad. Pero también aspiramos a ser una comunidad universitaria donde nos encontramos y reconocemos como personas que piensan diferente, pero que eso no nos impide ser amigos y dialogar en un espíritu de fraternidad y deseo de aprender unos de los otros. En el encuentro nos enriquecemos mutuamente y ampliamos nuestra mirada, y al cuidarnos unos a los otros, ensanchamos el corazón y nos hacemos más humanos. La PUC quiere ser un gran tejido, que es una unidad de historias entrecruzadas, una comunión que comparte convicciones y el sueño por un Perú y un mundo más justo, solidario y fraterno. Hay una comunión de convicciones entre nuestra universidad, Andrea Riccardi y San Egidio. Diálogo, fraternidad, libertad vinculada, amistad social, justicia social, cultura de paz, opción preferencial por los pobres y amistad con los pobres, y un largo etcétera. En tal sentido, este doctorado honoris causa al profesor Andrea Riccardi, además de celebrar la trayectoria de tan ilustre académico, también expresa un deseo, creo yo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de fortalecer su amistad con la comunidad de San Egidio. En el Perú están presentes desde 1999, en varios distritos de Lima, como comunidades de jóvenes y adultos que tejen lazos de amistad y sirven a niños en situación de precariedad, ancianos abandonados, a personas que pernoctan en las calles y que tienden puentes entre varias comunidades religiosas. En la PUC existe ya una comunidad de San Egidio, como apuntaba el padre Edmundo. Confiemos en que el acontecimiento de hoy, en que incorporamos al doctor Andrea Riccardi como amigo y miembro de nuestra comunidad universitaria, sea oportunidad para profundizar el vínculo con la comunidad de San Egidio y crecer hacia otras formas de colaboración a nivel intelectual, de acción social y espiritual. El pensamiento de Andrea Riccardi y la espiritualidad de San Egidio inspiran a creer que todo puede cambiar. Caminemos más juntos. La PUC necesita de amigos como ustedes para profundizar su vocación como Universidad Católica en salida a las periferias en clave de justicia, fraternidad y esperanza. Gracias, doctor Riccardi, por su presencia aquí. El doctor Carlos Garatea Grau, rector de la universidad, expresará el sentir de nuestra casa de estudios e impondrá la medalla y entregará la resolución de Consejo Universitario que acreditan al doctor Andrea Riccardi como doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buenas tardes. Doctor Riccardi, señor nuncio, señor embajador, estimado Domingo, amigos de la mesa, señoras y señores, amigas y amigos. Ser el penúltimo en hablar tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La primera ventaja es que me puedo ahorrar todos los vocativos, ¿no? Y hacerla más ligera.
Y la segunda ventaja también es que puedo ser breve. La desventaja está en que por más esfuerzo que ponga, difícilmente voy a poder acercarme a una intervención con tanta erudición, con tanto afecto, con tantas citas y con tantos elogios como las que hemos escuchado de todos los que me han precedido. Creo que las intervenciones de todos los que me han precedido han puesto pues el lugar donde tenían que poner en el homenaje, en el reconocimiento de la obra, en el reconocimiento del legado y el reconocimiento también de la persona. Y me parece que algo en lo que sí me voy a permitir insistir es en el valor de esta ceremonia y en la oportunidad de esta ceremonia para nuestra universidad y creo que también para el país. Yo escuchaba con atención las intervenciones y decía hoy, gracias a la posibilidad de tener al doctor Andrea Riccardi con nosotros, es que podemos decir que junto con él nos da la oportunidad de celebrar la paz. Nos da la oportunidad de renovar la esperanza. Nos da la oportunidad de recordar cosas que a veces el mundo contemporáneo nos roba por esta prisa permanente, por esta locura en la que a veces tenemos que vivir todos, y es la posibilidad de acompañarnos y de escucharnos. Si vemos, creo que esta posibilidad de acompañarnos, de escucharnos, es hoy en el Perú y en buena parte de América Latina una necesidad impostergable. ¿Cuánta falta nos hace aprender nuevamente a escucharnos? ¿Y cuánta falta nos hace aprender nuevamente a convivir entre las periferias y entre convivir sin perder de vista la riqueza de las diversidades? Creo que esta es una extraordinaria oportunidad para volver a poner estos temas como temas centrales en nuestra universidad y en lo que significa esta ceremonia. Porque creo que más que una medalla o la entrega de un diploma, lo que tenemos que reconocer también es una opción de vida y un mensaje que está detrás. Hace un instante se hacía referencia a la universidad y yo tengo dentro de las obsesiones que a veces persiguen a los rectores, ¿no? Mañana, tarde y noche, ¿no? Que no le quitan el insomnio. Hay una que me persigue hace algún tiempo y que la vengo repitiendo cada vez que puedo, así dale y dale y dale y dale y dale. El padre Pacho Roca la va a recordar casi inmediatamente y es una pregunta. Y es una pregunta que incluso tuve la oportunidad de planteársela al Papa Francisco hace menos de 2 meses. Y es, ¿cómo ser una buena universidad católica hoy en América Latina? No es una pregunta fácil. Yo se lo planteé hace poco a un amigo y me decía, mira, tu pregunta, ¿cómo ser una buena universidad católica en América Latina hoy?, se vuelve más difícil conforme la vas diciendo. Porque al principio como que hay una pista, pero cuando uno llega al final, uno dice, la dificultad se complica. ¿De acuerdo? Pero creo que ese es el papel que nos toca a nosotros como una universidad católica con 106 años de vida. Una universidad que además es una universidad del Perú, no es una universidad solo de Lima. Una universidad que es la universidad privada más antigua del Perú y la universidad católica más antigua, digamos, del Perú. Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer de manera permanente, porque si me lo hubiera planteado antes del COVID, de pronto hubiera tenido algunos elementos de juicio totalmente distintos con los que puedo intentar acercarme a una respuesta ahora. Antes del COVID, la respuesta
no hubiera siquiera pensado en incorporar una variable de lo que puede ser para los jóvenes, no solo la diversidad, las brechas, la pobreza, la desigualdad, sino, por ejemplo, algo tan, ahora para nosotros, tan inmediato como puede ser el mundo digital y la inmediatez, que se activó con el COVID. Y que cuando regresamos nosotros a nuestras aulas, vinieron a nuestro campus con los estudiantes después del COVID. Y hay cosas que parecen ya, no voy a decir como absurdas, preguntarse por ellas, pero creo que sí vale la pena ponerlas siempre por delante, sobre todo cuando tenemos responsabilidades como las que nos obligan a nosotros a no perder de vista nuestra responsabilidad en relación con el futuro. Es cómo hacer que alguien que ha terminado el colegio así nomás y que vive permanentemente en el ámbito del mundo digital, que convive en el mundo digital, cómo despertar en estos chicos la solidaridad, por ejemplo. Cómo despertar el amor por los demás. Cómo enseñarnos y cómo aprender a convivir cuando a veces uno, gracias a las cosas que nos muestra hoy día el mundo digital, uno puede pasarla muy bien simplemente escuchando a los que piensan como uno, porque el que viene y piensa distinto simplemente lo apago. El reto está ahí, y el reto creo que está dado para las universidades, está dado para la Iglesia, está dado además para recuperar la esperanza. Yo, los que tenemos la oportunidad de estar permanentemente con los chicos y con los jóvenes, no solamente en Lima, sino en distintas universidades del país, creemos que la pregunta de cómo ser una buena universidad católica en América Latina hoy es una pregunta central para poder enrumbarnos. Y creo yo que también tiene que ser una pregunta cuyas respuestas también tienen que venir de América Latina. Tienen que escucharnos. Silvana lo decía salir, pero para salir a aprender. Salir para ponernos en disposición de escucha, no para subirnos a un pedestal, sino dejar el pedestal y mostrarnos todos como iguales, no como idénticos, porque no somos idénticos, sino como iguales. Y descubrirnos en esas diferencias que uno finalmente puede encontrar junto y detrás de lo que llamamos nosotros igualdad. Creo que hay un mundo de diversidad que tenemos que recuperar para poder tener mejores condiciones y encontrarnos como personas. Hombres y mujeres que pensamos distinto, que muchas veces creamos distinto, que muchas veces tenemos identidades también distintas, culturas distintas, y que hoy día tenemos que saber convivir en un mundo tan complicado como el que nos ha tocado en suerte. A quienes tenemos la responsabilidad de dirigir la universidad, lo último que podríamos hacer es perder la esperanza, lo último que deberíamos hacer. El día que las universidades pierdan la esperanza de un mundo mejor, en ese momento mejor cerramos y nos vamos, como decía mi abuela, a otra cosa mariposa. ¿No es cierto? A otra cosa. Porque la vida universitaria es renovar la esperanza, renovar el discurso, escucharnos y sobre todo que nuestros jóvenes tengan el derecho a vivir en un mundo mejor que el que nos ha tocado a nosotros. Si nosotros los adultos, iba a decir los mayores, pero no quiero exagerar, si nosotros nos olvidamos de esa responsabilidad, entonces habremos traicionado y habremos dejado de cumplir con la misión que nos ha tocado a nosotros realizar. Yo por todas estas razones, doctor Riccardi, en nombre del Consejo Universitario, pero sobre todo por iniciativa además del Departamento Académico de Teología, le quiero dar la bienvenida a nuestro claustro.
quiero decirle que estamos muy contentos de recibirlo con nosotros y de saber que usted viene a enriquecer la comunidad y que seguramente esta pregunta que acabo de plantear, también usted me va a dar algunas pautas para ver cómo la respondo. Entonces, quiero que me permita ponerle la medalla que lo reconoce como profesor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias a usted. Le voy a dar un diploma. Diploma es testigo. Es como testigo apóstol. Histórico. Sí. Señoras y señores, escuchemos enseguida las palabras del doctor Andrea Riccardi, doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La primera palabra, pido disculpa por mi español. Saludo con gratitud il dottor Carlos Garatea, rector della Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias al reverendo Padre Edmundo Alcarón por las palabras inspiradas y llenas de comprensión. Agradezco al señor Magíster Juan Miguel Espinosa por las palabras generosas que quiso dirigirme con tanta cortesía y aprecio. Gracias. Saludo a la doctora Silvana Vargas. Gracias por las palabras sobre la responsabilidad social y las periferias. Saludo a todos los miembros del claustro académico que han decidido incluirme en esta relevante, magnífica institución. Siento mucha sintonía con esta universidad, mucha comunión de intenciones. Saludo a Monseñor Paolo Gualtieri, nuncio apostólico. Saludo también al señor Giancarlo Curcio, embajador de Italia y estimado amigos. Y saludo con afecto a mis amigos de la comunidad de Sant'Egidio, en italiano Egidio, Sant'Egidio de Lima, aquí presentes, a los cuales dedico este doctorado, presentes a Lima desde muchos años a servicio de los pobres, del diálogo y de la paz. Mi generación, después del Vaticano II, debatió durante muchos tiempos sobre los signos de los tiempos. Hoy mostramos menos interés en la historia de nuestro tiempo, quizás porque solo pensamos en los problemas internos de la vida eclesial. Somos un poco, no es académico, ma somos un poco gatitos ciegos en un tiempo que envía signos que abren preguntas, que indican direcciones. Decía Pablo VI, después del concilio, esta locución
los signos de los tiempos ha adquirido, pues, un uso y un significado profundo, el de la interpretación teológica de la historia contemporánea en medio de la riada de transformaciones del mundo contemporáneo. Es la antigua y siempre viva palabra del Señor que resuena en nuestros espíritus, velan que la vigilancia cristiana sea para nosotros el arte de discernir los signos de los tiempos. Pablo VI. El signo de los tiempos más evidente lo habitamos. Es la ciudad. Esta ciudad global de Lima es aquella riada de transformaciones del mundo contemporáneo de la que hablaba Pablo VI. Por otra parte, el mundo se ha convertido en ciudad. En 2007, por primera vez en la historia humana, la población de las ciudades superó a la población rural. La primera década de este siglo ha traído consigo el fin de la prevalencia del campo, que siempre acompañó la historia humana. Hasta los años 50, solo 16% de la población vivía en conglomerados urbanos. La ciudad contemporánea se presenta como la encarnación del crecimiento del mundo, de la tecnociencia, pero también es el escenario de una problemática acumulación de dramas. Se puede decir que la humanidad vive en las ciudades. La humanidad vive en las ciudades a causa de la fuerza de atracción que éstas tienen sobre aquellos que viven fuera de ellas. En algunos países, como Italia, se llega casi la fin del mundo rural, donde la Iglesia durante siglos tenía un destacado lugar. Era la patria de las vocaciones y de los valores tradicionales. Era el mundo del cura de Ars, San Juan María Vianney, que fue de gran inspiración para la pastoral parroquial y la figura del sacerdote. Pero, ¿qué es la ciudad? ¿Qué es la ciudad? La literatura sobre este tema es inmensa. Va desde la idea de que las ciudades tienen un alma hasta la idea bíblica de que las fundó el primer asesino, Caín. Cada ciudad tiene su historia, pero hoy día las ciudades globales tienden a parecerse todas. ¿Qué es la ciudad? El poeta italiano David Turoldo escribía en Elogio de la ciudad, misterio de piedras. Escribía: para mí la ciudad es lo que es, un punto en el que el complot de la vida se hace inextricable, una zona donde todos los sentimientos están vivos, se llaman, se persiguen, interfieren como las raíces o las ramificaciones nudosas de un antiguo bosque. La periferia de la ciudad, describía el poeta Turoldo, es
un círculo de fuego donde se pelean ángeles y hombres. En definitiva, por Turoldo, la ciudad es el lugar de nuestra batalla, donde solo nos hacemos más conscientes de nuestra impotencia, de nuestra pasividad, y podríamos decir que es la zona de nuestro espíritu. La ciudad, donde viven muchas personas y muy diferentes, se convierte en un inmenso mar de voluntades en el que ninguna es ella misma, porque en ella todo se mezcla, todo se mezcla. En la ciudad, la vida de los hombres y de las mujeres queda atrapada en una maraña, y aún así, para encontrar al hombre y la mujer, debo sumergirme en la ciudad. Se puede decir que la ciudad es un mundo. La ciudad es un mundo. Y por otra parte, el mundo es la ciudad. Grandes ciudades como la antica Constantinopla, ahora Estambul, son ciudades mundo. En realidad, la ciudad es antiquísima en la historia humana. Tiene una historia. Nunca como hoy, la historia de la humanidad coincide tanto con la ciudad. Pero ahora hablamos de una ciudad especial, la ciudad de la globalización, una ciudad especial. En 1800, Londres era la única ciudad del mundo que superaba el 1.000.000 de habitantes. Se convirtió en la Londres que gobernaba un enorme imperio colonial y marcó el mundo durante un siglo y medio. En 1900 ya había 10 ciudades con más de 1.000.000 de habitantes. Hoy son más de 450. Hay unas 30 megalópolis con más de 8 millones de personas, la mayoría en el sur del mundo. El sur del mundo, sobre todo África, cambió mucho durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década de 2000. Era una realidad agrícola con pocas ciudades y hoy en África, con el boom demográfico y la rapidísima urbanización, la ciudad se come el campo con gran voracidad. El mundo de mañana es un mundo de ciudades. Es difícil comprender qué significa vivir en una ciudad de estas dimensiones. Comunidad de destino, con dimensiones de un Estado. Por otra parte, el impacto medioambiental de las grandes ciudades es insostenible. Mientras el papel político de los países disminuye, porque lo expropian las políticas supranacionales y las finanzas mundializadas, el papel de las ciudades puede crecer en el marco de los flujos financieros informativos de seres humanos, de mercancía y de consumos. Y digo, puede crecer. Todo depende
de cómo se sitúan las ciudades en la gran red global. Si la globalización es red de movimiento, las ciudades son nudos, intersecciones, ciudades como interruptores del universo global, mejor preparadas que los estados para interpretar la dirección que tomará, afirma el sociólogo catalán Castells. En Europa tenemos un modelo de ciudad, la italiana típica de planta medieval, rinascimental, concebida en torno a la plaza central con edificios públicos como el ayuntamiento, la catedral, donde solían cruzarse ricos y pobres, ricos y pobres. Esto desaparece a nivel global. Hoy la población se aglomera en ciudades, tráfico, transporte, eliminación de residuos, acceso a servicios, violencia, vivienda. Y Goni Barrett, novelista nigeriano, escribió una serie de novelas ambientadas en la ciudad africana. Entre sus páginas casi se puede apreciar el ruido de ciudades abarrotadas, la casualidad de la vida en un tráfico caótico, en un ir y venir de personas. La condición urbana casi coincide con la humana. Si bien la ciudad es el corazón del mundo global, cada vez más es una ciudad formada por periferias. Una ciudad que se pierde en las periferias. En Europa, los centros históricos están quedando vacíos. La pérdida del centro histórico como punto de síntesis de la ciudad, con su reducción a escaparate del turismo, significa una pérdida de la identidad de la ciudad. Las nuevas ciudades crecen generando las periferias. La ciudad global es madre de periferias, sobre todo en los países emergentes, donde reinan las construcciones informales, slums, favelas, villas miserias, bidonville, banlieue. Crecen a gran velocidad. Son mundos particulares, donde la presencia del Estado es poco. También a la Iglesia católica, sobre todo en las ciudades que tienen una tradición católica, también a la Iglesia católica le cuesta abrir nuevos centros comunitarios cercanos, entre otros motivos, por la falta de sacerdote, y se debe contentar de grandes parroquias. Eso, en muchos casos, comporta que predomine la presencia religiosa neoprotestante. De hecho, el neoprotestantismo parece que sea la religión favorita de la ciudad global por su capacidad de construir comunidades cercanas y cálidas, de penetrar con ductilidad, de responder a las necesidades de los fieles que tienen una mentalidad de consumidores, de hacer frente competitivamente a los desafíos del mercado religioso. Un neoprotestante brasileño declara: los católicos
Los católicos organizan las oraciones y las misas, se logran tener un sacerdote, que no es fácil, mientras los evangélicos hacen el culto con un coro, ritos de expulsión de demonios y fiestas. Pero volvamos al tema. La ciudad global es periférica. Los barrios reciben al 31% de la población mundial. Es un enorme pueblo de excluidos en viviendas impropias, con pocos recursos económicos, sin voz ni servicio. Un 71% de la población del África subsahariana, 71% vive en barrios marginales. A veces el ciudadano global es un periférico. Las periferias están abarrotadas de gente y de ruido por la presencia invasiva del otro y del vecino. Aún así, el habitante de las periferias experimenta la misma situación que el ciudadano, la misma situación, la soledad. Alain Touraine, en 2004, publicó un libro titulado La globalización y la muerte del social. Un efecto de la globalización es el crecimiento del sentimiento individual de la vida, que relaja los lazos sociales. Además, rompe las raíces de los movimientos comunitarios que daban consistencia a la vida del periférico, con una visión más amplia, partidos, sindicatos, iglesia, etc. Las viejas periferias romanas, donde en los años 70 empieza a trabajar la comunidad de Sant'Egidio, estaban pobladas por familias que, a pesar de ser pobres, contaban con sindicatos, partidos, comités, parroquias fuertes, mientras hoy lo que domina es la soledad. Los lazos familiares se relajan, la abstención electoral es fuerte, la política desaparece de la vida cotidiana, se verticaliza con adhesión emotivas y populistas a varios líderes. Solo quedan la iglesia debilitada o las sectas. En el mundo global se da el fenómeno que el psicanalista Luigi Zoya define como la muerte del prójimo, la muerte del prójimo. En las ciudades y sobre todo en las periferias se han empobrecido las comunidades intermedias. Así la ciudad ha perdido capacidad de integrar, porque las comunidades integran y no las estructuras. La iglesia es menos fuerte, los sindicatos son más débiles, la escuela atraviesa momentos difíciles. El vacío y la soledad de las periferias, porque el hombre no vive en el vacío. El hombre no vive en el vacío. Son ocupados
por nuevas redes de todo tipo, mafiosas, criminales. La mafia es un fenómeno típico de la ciudad global, aunque nació muchos antes en Sicilia. Hans Magnus Enzensberger destacaba que el problema de muchas ciudades es la guerra civil, la violencia molecular. Se puede ver en México, es evidente entre los jóvenes de América Central con las maras. En América, Martín Caparrós escribe la violencia mexicana, escribe que la violencia mexicana provocó la muerte del doble de personas que el terrorismo en todo el mundo. Enzensberger observa una reacción a la violencia. A nivel internacional se trabaja en todas partes para reforzar aquel límite que se construye para defenderse de los bárbaros. Vallas, cámaras electrónicas, perros adiestrados, los privilegiados pagan por el lujo de su aislamiento total. Y así muere la ciudad como espacio común. Los ciudadanos de primera fila están en red con la comunidad global, mientras se defiende del desorden cercano. Existe un ambiente transnacional, cosmopolita en todas las ciudades. Existe un ambiente transnacional. Bauman, que estudió las consecuencias de la mundialización en la vida de cada día, afirma: las ciudades se han convertido en vertederos, en basureros para los problemas que provoca la globalización. Los periféricos representan los bárbaros, la inseguridad. Frente a los periféricos, las clases acomodadas evitan la ciudad global. En espacios protegidos, en gated cities. Se defienden de la incertidumbre urbana, de la criminalidad, de las mafias, pero al hacerlo evitan el contacto con el otro y evitan que sus hijos entren en contacto con el otro. Bauman apunta que el miedo es el sentimiento de nuestro tiempo. Amigos, hay que aprender a leer la ciudad. ¿Por qué no cuesta tanto leer la riada de los signos de los tiempos del mundo urbano? La ciudad global, por su parte, se rehace a una visión unitaria. Todo se une en los flusos y todo se divide. Eso es lo que lo ha ocurrido a la Iglesia, de alguna manera. Se ha concebido a sí misma, minoría en la sociedad, replegada en sus comunidades, mas que abierta a la dimensión de la ciudad. La iglesia de minoría gusta a quien luchaba contra el triunfalismo, pero también a quien quiere una iglesia de puros y duros. Es un proceso que, como efecto extremo, tuvo la Benedict's Option, que teorizó Rod Dreher: huir de la ciudad en comunidades cerradas.
no voy ahora a explicar por qué el monaquismo es otra cosa en la historia, ni cómo algunas nuevas comunidades han experimentado un fenómeno análogo. Una iglesia de minoría huye de la complejidad de la ciudad, considera que Dios ha salido de la ciudad y habita solo en pequeña comunidad, en su pequeña comunidad. Parecía un fruto de la secularización. La secularización avanza con la modernidad según un axioma en el que se basa grande parte del pensamiento público del siglo pasado, seguendo el modelo de Augusto Comte. Allí donde crece la modernidad, retrocede la religión. Esta lectura no es solo laica, sino que hasta la Iglesia la ha adoptada. Ha creado una pastoral defensiva y ha generado una lectura pesimista. El verdadero problema es sobre todo la globalización. No la secularización, la globalización. Esta es la nueva dimensión urbana y humana con la que la Iglesia, la vida cristiana y la fe en Dios deben confrontarse. La ciudad global. Pero, ¿de qué secularización hablamos? En Ciudad del México sorprende ver la presencia de referencias religiosas y de cultos que aluden a los narcotraficantes como el de la Santa Muerte. El hombre y la mujer de la ciudad están desubicados y buscan un centro en afiliaciones religiosas, cultos. Pero en las grandes ciudades también vive una gran religión cristiana de pueblo. Una gran religión cristiana de pueblo que es una cultura y tiene su valor. Por otra parte, Gaudium et Spes habla de la civilización urbana como de una nueva época de la historia humana. La visión ideológica defensiva es la expresión del temor hacia el mundo al que se contraponen los valores. Pero la Iglesia camina en esta historia urbana y global. La ciudad-mundo puede parecer apocalíptica, puede inducir al pesimismo, puede llevar a refugiarse en zonas protegidas. Apenas hemos empezado a leer este mundo grande, terrible y contradictorio, decía Antonio Gramsci, que es al mismo tiempo una realidad que hay a descubrir. Mirando al hombre y a la mujer de la ciudad, Carlos Castillo plantea el verdadero problema. ¿Podrá soportar el peso de esta crisis? ¿Podrán, sobre todo en América Latina, transformar el peso en algo mejor y creativo? Se pregunta en Teología de la Regeneración. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, escribió: necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa. Esto es una mirada de fe
que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. Dios no ha abandonado la ciudad. La Iglesia, con todas sus debilidades, es signo que Dios no ha abandonado la ciudad. En este mundo global ya no existen espacios homogéneos, regiones y tierras católicas, lugares donde uno por miedo se pueda cerrar con pocos afines. Estamos en mar abierto, fluctuando entre las diferencias. Hay que comprender y navegar en el mar de la humanidad compleja. Una iglesia, comunidad reales, comunicación verdadera, solidaridad con los pobres y arraigo en las periferias ayuda a la ciudad a ser más fraterna. Hacen falta encuentros que sean capaces de generar fraternidad, de generar comunidad. Hay que abrir un ilimitado coloquio con todos, con todos. El Evangelio circula en el lenguaje del día a día y no en el proselitismo. Pero hace falta cultura. La quinta conferencia de Aparecida afirma: vivimos en un cambio de época cuyo nivel más profundo es el cultural. La nuestra es una fe también razonada y nuestro tiempo sufre por falta de pensamiento, nuestro tiempo sufre por falta de visión. Estamos en una época de desculturación y también de fe desculturada. Verse privado de la cultura hace perder la libertad y reduce a las personas a consumidores. Sin cultura, las personas se reducen a consumidores. Por eso, es un gran honor para mí recibir este doctorado en un lugar tan insigne como la Universidad Católica Peruviana, en la ciudad global, donde los cristianos se encuentran con personas diferentes, donde abren espacio para recibir a todos, donde hacen frente a dimensiones inéditas y dramáticas de la vida. A la ciudad global hace falta diálogo y pensamiento. La cultura del encuentro, de la que habla el Papa Francisco, significa que el encuentro provoca reflexión, provoca diálogo, provoca reflexión, provoca cultura, provoca diálogo, más aún que la misma fe genera cultura no solo académica, sino una cultura popular que se convierte en una red para muchas personas desorientadas, porque en la Iglesia la cultura elevada, capaz de circular por los circuitos internacionales, la cultura elevada y la cultura del pueblo deben volver a cruzarse. Todos juntos intentamos responder a grandes preguntas e intercambiamos respuestas y preguntas en el diálogo. Es la cultura. Hace muchos años, el cardenal Martini decía a Sant'Egidio, cito: vivimos una situación nueva. A través de una información sofisticada cargamos
con problemas mundiales sin tener las fuerzas y las claves interpretativas. Se trata de una situación dramática. No tememos respuestas globales. Y yo sigo con hambre de soluciones globales. Tenemos hambre, queridos amigos, de soluciones globales, y la búsqueda de estas soluciones hace que caminemos junto con esperanza, que nos encontremos con todos, que dialoguemos. No debemos tener miedo de este mundo nuestro tan inmenso y de sus ciudades globales, porque es nuestra tierra y la tierra de muchos hermanos y hermanas. Es la tierra de nuestros futuros. Gracias. Gracias. Señoras y señores, de esta manera el acto académico llega a su fin. La Pontificia Universidad Católica del Perú agradece a todos por su concurrencia y nos invita a pasar a los exteriores del auditorio para departir con nuestro homenajeado y compartir un brindis de honor. Muchas gracias.